El día de hoy tenemos la exposición del profesor Sebastián Figueroa sobre textos, expectativas y normas acerca de la división del trabajo normativo. La exposición del profesor Figueroa corresponde a una ponencia que él hizo el año pasado en un seminario de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho en Lucerna, y será comentada por la profesora María Cristina Redondo, que es profesora de Génova y investigadora de CONICET, que en este momento nos acompaña desde la ciudad de Génova, en Italia. Muy buenas tardes, Sebastián. Muy buenas tardes, María Cristina. Es siempre un gusto grande poder contar con tu presencia en actividades de teoría del derecho. Muchas gracias, Antonio, por la presentación, y también muchas gracias, Cristina, por la presencia. Gran parte de las ideas con las que yo trabajo se sostienen sobre ideas de Cristina, sobre conversaciones con María Cristina. Entonces, para mí siempre es un gusto y también un gran reto poder contrastar las ideas con ella, y también con todos los acá presentes. Mucha gente muy apreciada, y les agradezco estar acá para discutir un rato. Bueno, el texto que quiero discutir es un texto breve y en algún sentido bastante experimental, al menos como yo lo veo. Y es un intento de construir una forma de ver ciertas dinámicas jurídicas. Yo estoy trabajando por la forma en que funcionan dinámicas jurídicas, en particular las relaciones entre personas. La idea es ver cómo se desarrollan ciertas dinámicas jurídicas a partir de un modelo de normas que se basa básicamente en la idea de norma social, que tiene inspiración hartiana y wittgensteiniana. Entonces, lo que hago en el texto brevemente es mostrar, digamos, un reto que se presenta en la filosofía del derecho contemporánea, en la filosofía del derecho moderno, no podría decir, cómo a partir de cierta lectura del problema del seguimiento de reglas se puede ver ciertas dificultades que presentan algunas de las respuestas más comunes al reto, y luego presentar un intento de generar un modelo que, tal como lo presentaba el profesor Antonio Bascuñán, se basa en una distinción o en una forma en que se interrelacionan textos, expectativas y normas, o para generar normas. Bueno, entonces, la idea, como yo les comentaba, es construir a partir de un modelo que se basa en normas sociales, de cierta manera reconstruir la dinámica del derecho. Por eso es experimental y bien ambicioso, no podría decir la idea. Entonces, para esto, lo primero es asumir una perspectiva que parecía ser que uno podría decir que es bien común de asumir, pero que es difícil de llevar a cabo como a partir, generando un modelo, que es la idea de que este es un supuesto con el que estoy trabajando, las normas jurídicas son, y el derecho en general, es un fenómeno social, y esto quiere decir básicamente que no hay entidades o cuestiones que sean ajenas a el comportamiento y las expectativas que los individuos, miembros de una sociedad, de una comunidad, asumen para entender. Esto supone, digamos, criticar muchos elementos con los que podemos conversar más adelante. Seguramente en las preguntas va a surgir. Y a partir de esto, además, también hay que ver que usualmente nosotros en teoría del derecho y en el pensamiento jurídico compaginamos esa idea, con la idea de que el derecho se crea por ciertas autoridades, se aplica por otras autoridades, y todo esto se hace en un contexto en el cual se trata de guiar la conducta de ciertas personas, resolver los conflictos de los miembros de una comunidad, aplicar políticas públicas y así sucesivamente. El tema es que usualmente las teorías jurídicas con las que trabajamos asumen una teoría de las normas, que a pesar de decir que asumir el primer supuesto con el que yo les digo, al momento de tratar de compaginar creación con aplicación y también seguimiento de normas, cae en ciertos problemas que han sido reconocidos por los autores que trabajan normas sociales, y que yo creo que no se han sido siempre suficientemente absorbidos por
por la filosofía del derecho. Y aquí usualmente nosotros podemos identificar dos grandes problemas que a su vez se manifiestan de múltiples formas. Por un lado está la idea de basarse en entender a las normas como si fueran textos, como si fueran los documentos o los significados de los documentos generados por el legislador. Nosotros habitualmente usamos la palabra norma de múltiples formas y esto surge de... Esto obviamente es parte del problema con el que trabajamos. Pero una forma de trabajar la idea de norma jurídica es decir, bueno, las normas jurídicas son textos o son significados de textos. Esto, por ejemplo, en el trabajo de Robert Brandom de los 90, él le llama regularismo, reglismo o regulismo, es decir, creer que las normas son el estándar explicitado con el cual trabajamos. El problema que se ha visto usualmente con esta idea es que, por un lado, los textos no son, pareciera ser autoexplicativos, y en sí mismos no hacen algo que nosotros les pedimos que hagan las normas, que es guiar la conducta de las personas. Para circunscribir la discusión, habría que tener en cuenta que nosotros asumimos, y yo estoy asumiendo que las normas al menos hacen tres cosas. Por un lado, se pueden presentar como estándares que nos permiten contrastar la conducta de otras personas, por otro lado, nos permiten guiar nuestra conducta, y por otro lado también nos permiten evaluar conductas de personas. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros pensamos que la norma es un texto? El texto en sí mismo pareciera ser que necesita de la acción de personas, de interpretación de personas, de muchas otras cosas para poder guiar la conducta. Y además, entonces, ¿qué es lo que se ha propuesto usualmente? Se ha propuesto decir, bueno, el texto no es en realidad la norma. Decir que el texto es la norma es ser formalista, y lo que necesitamos en realidad es alguien que decida lo que dice el texto y con eso guiar la conducta. Y eso nos lleva usualmente a, por un lado, una especie de decisionismo o algunas formas de interpretativismo, y por otro lado también nos lleva a formas de escepticismo ante la posibilidad de determinar el significado de las normas. ¿Por qué? Porque las normas, ¿por qué son las normas? Porque las normas, al ser ahora la interpretación del texto, no nos dicen nada en principio, sino que simplemente nosotros sabemos lo que es una norma cuando tenemos la decisión del que dice lo que la norma es. Y eso, evidentemente, el problema que tiene es que no puede guiar la conducta de nadie. Es decir, no sabemos, primero, el texto no guía la conducta y luego solo sabemos algo que puede guiar nuestra conducta cuando ya tenemos la decisión que ya dice lo que es. Entonces, no tiene mucho sentido entender eso como una posibilidad de guiar la conducta de la ciudadanía. Una forma de precisamente solucionar este problema lo desarrolló gran parte y está dentro, por ejemplo, del espíritu del realismo norteamericano, es caer en el segundo problema. Este es un primer problema, ¿cierto? Identificar la norma con el texto o la interpretación del texto o el significado del texto. El otro problema es decir, bueno, si no es ni el significado ni la decisión, lo que es en realidad son patrones de conducta o regularidades que nosotros podemos identificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para identificar lo que es una norma jurídica en un lugar, en un sistema jurídico o en una sociedad, o una norma social en una sociedad? Lo que tenemos que hacer es simplemente identificar regularidades y predecir lo que va a ocurrir a partir de regularidades. Bueno, acá también esto es lo que Robert Brandom en su interpretación de Wittgenstein denomina regularismo, es decir, definir a partir de regularidades los conceptos normativos. Esto tiene múltiples problemas, de nuevo, ¿cierto? Está el típico problema de si se pueden derivar juicios de valor o juicios evaluativos simplemente de regularidades. Por otro lado está, lo que me parece particularmente relevante, la imposibilidad de distinguir entre hábitos y reglas, como Hart propone en el concepto de derecho. Más fuerte aún, la imposibilidad de evaluar con normas. Porque básicamente cuando nosotros simplemente lo que hacemos es identificar regularidades, caemos en el problema de que no tenemos cómo contrastar el estándar normativo con lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál puede ser la solución a estas dos cuestiones? Si ustedes se fijan, bueno, podemos conversarlo después, uno puede identificar gran parte de la filosofía del derecho moderna a partir de estos errores y de las teorías que hemos dicho. Hay gente que piensa que las normas jurídicas son textos, hay gente que piensa que son significados de textos, hay gente que piensa que son
simplemente regularidades de conducta. Y aquí aparece precisamente para mí o sea, el modelo hartiano como una respuesta al problema. Como sabemos, el modelo hartiano se sostiene precisamente en esta distinción entre reglas y hábitos, donde lo que diferencia al hábito de la regla precisamente es las actitudes que adoptan los miembros de una comunidad hacia las conductas de otros. Es decir, ante un posible patrón de conducta que uno puede identificar regularmente, Hart dice que la aceptación, que parte del punto de vista interno de una norma, supone, por un lado, poder adoptar actitudes críticas ante ese patrón, ya sea a favor o en contra de ese patrón, y por otro lado también adoptarlo como una guía de conducta individual, o también como una propuesta de guía de conducta para otros. Entonces, lo que empieza a constituir las normas, en este caso, no son simplemente las regularidades de conducta, sino que es las actitudes que adoptamos ante otros al momento de identificar posibles regularidades o proponer también posibles respuestas a problemas que requieren de algún tipo de regularidad. Entonces, lo interesante del punto es que no se centra y no empieza ni termina en la decisión de una persona, pero tampoco comienza y termina en la identificación de un criterio específico, sino que lo que permite es mostrar que por medio de la adopción de actitudes, de distintos tipos de actitudes, nosotros podemos identificar normas en general, normas sociales. Yo creo que este modelo sirve precisamente para identificar normas jurídicas, y lo que hago y lo que quiero proponer precisamente, y que tiene que ver con la idea del subtítulo, es que cuando nosotros empezamos de a poco a desagregar y identificar cuáles son las actitudes normativas que forman parte de este entramado, lo que nosotros podemos hacer es ver cómo estas actitudes se distribuyen en el contexto jurídico de tal manera de configurar una norma jurídica. ¿Por qué esto es importante? Porque hay ciertos elementos del fenómeno jurídico que hacen aconsejable verlo así. Por un lado, a diferencia de, por lo menos con el contexto con el que quiero trabajar, a diferencia de las reglas sociales, por lo menos como se estudian por muchos autores, por ejemplo como Cristina Bicchieri, el derecho funciona con estándares de conducta muchas veces explícitos, creados o digamos, expresados por legisladores, por ejemplo, y nosotros trabajamos con textos, de ahí que sea muy fácil caer en el primer gran problema y pensar que digamos, el texto creado por un legislador es la norma. Y lo que tiene eso también en el contexto moderno, al menos, es que nosotros no tenemos usualmente al que crea la norma ahí para preguntarle qué es lo que quiere decir, en qué consiste eso, sino que lo que nosotros tenemos luego es otro tipo de autoridad que también se supone que trabaja imparcialmente, que está vinculada con la resolución de conflictos, pero lo interesante es que se supone que utilizando lo que dijo el legislador. Usualmente cuando nosotros trabajamos con normas sociales no tenemos esta diferenciación. En primer lugar, en general no tenemos textos, sino que tenemos estándares que se hacen explícitos por medio de articulaciones, pero que usualmente están implícitos. Y por otro lado no tenemos usualmente no tenemos alguien que crea una norma, menos que la escriba, como les dije antes, y luego autoridades que funcionan como resolviendo conflictos o implementando políticas con normas. Entonces, de todas maneras, yo creo que el modelo de reglas sociales, que supone adoptar ciertas actitudes ante el comportamiento de los demás y ante posibles comportamientos futuros, permite precisamente ese mismo modelo, que es de reglas sociales, permite explicar la distribución del trabajo jurídico. Entonces, ahora brevemente con esto termino. Al menos, yo les dije al principio que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, al legislador, a autoridades que crean normas y a las personas a las que van dirigidas. La idea con la que propongo es que la actitud normativa relevante al momento de entender la legislación usualmente es la de requerir a otros que realicen ciertas conductas, requerir en términos muy generales, y el legislador lo hace por medio de tomar como relevantes ciertos problemas sociales o ciertos problemas que se pueden dar
y proponer ciertas soluciones a eso, proponiendo formas de actuar. Ante esto, lo que se generan son expectativas de que los problemas con los que nos vamos a enfrentar se resuelven de cierta manera. De ahí que primero tenemos el texto y luego la expectativa. Y esta expectativa es con la que usualmente nosotros nos enfrentamos a otros ciudadanos, a otras personas no ciudadanas, y también es la forma en que nos enfrentamos ante las autoridades y cómo las autoridades se enfrentan entre ellas. Cuando surge una ley, no sabemos exactamente, la ley está infradeterminada, no está indeterminada. Entonces tenemos una expectativa de que ciertas cosas pueden ocurrir, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir o cómo debería ocurrir, y para eso precisamente aparece el segundo tipo de autoridad, que son las autoridades que podríamos decir estabilizan, como dice Jacobs, estabilizan la expectativa con la que trabajamos. Estabilizan, estabilizan, digamos, las expectativas, y con ello cierran la infradeterminación y la convierten en determinación en problemas concretos, pero también en propuestas de política pública. Yo diría que este tipo de actividad, que tiene que ver precisamente con, ya no simplemente con generar expectativas y hacer requerimientos, sino que muchas veces con generar juicios normativos acerca de qué es lo que debe ocurrir, y a veces dar órdenes también, y adoptar actitudes reactivas en el caso de los jueces. Se hace no solamente por los jueces, sino que también se hace por la administración del Estado, dependiendo de el rol que les corresponda en fijar las expectativas. Entonces, básicamente, la idea con la que quiero trabajar es esa, y la que quiero poner a disposición para discutir. Que lo que tenemos nosotros en realidad es que el modelo de normas sociales con el que propone Hart, y que se puede sacar de las interpretaciones posteriores de Hart, y también el trabajo de Brandon y otros, tiene los elementos suficientes para poder enfrentar los problemas con los que propuse al principio, y además poder ver cómo se distribuye el trabajo normativo en la comunidad. No quiero tomarme más tiempo. Creo que estoy obviamente disponible para cualquier aclaración y discusión más adelante. Muchas gracias. María Cristina, disculpa, ¿qué hora tienes allá en Génova? Aquí son las 22:25. Ah, es tarde allá, sí. Pero no se preocupen, porque yo soy una persona que noctámbula, que no, y bueno, es temprano, muy temprano para mí, así que por el horario no se preocupen. Te escuchamos No, entonces. bueno, si no hay preguntas aclaratorias para Sebastián. Bueno, antes de comenzar, decir lo que, bueno, que quiero decir desde el inicio, que estoy encantada de estar aquí con ustedes en esta presencia virtual. Realmente para mí es un gusto discutir siempre con Sebastián, que creo que es una persona que llena de ideas inteligentes y bien trabajadas, y que vale la pena discutir. Y bueno, y un gusto estar con todos ustedes y que me hayan invitado realmente. Yo en realidad, como tenía pensado que tenía que ser breve, voy a tratar de serlo, y lo que voy a hacer son solamente decir dos comentarios, diría provocativos, generales, que no tienen que ver con señalar ningún error ni ningún problema en el texto, que me parece que realmente tiene un conjunto de ideas interesantes, pero que yo realmente creo que no aceptaría el modelo, o al menos no trabajo seguramente dentro de ese modelo en general. Y luego me voy a limitar a hacer dos comentarios, sí, donde creo que hay algún problema, digamos, por razones de tiempo. Uno siempre injustificadamente se tiene que detener en los defectos y no en las virtudes, pero bueno, esto es lo que voy a hacer. En primer lugar, el comentario general que tiene que ver con lo que en el modelo que estás proponiendo, me parece, surge respecto del rol de los jueces y de cómo entendemos la jurisdicción.
¿no? Y yo creo no compartir la imagen que surge del juez de este modelo. Creo que es muy fuerte lo que dices, en el sentido de que hay varias teorías que entienden que las normas no existen hasta que no hay una comunicación, una relación de comunicación, y que no dependen solo de un autor o del legislador, pero en tu caso tú ves y lo dices, ahora no lo has subrayado, pero lo que produce el legislador es simplemente un producto semi-elaborado, y lo que produce también no son normas, sino expectativas. Entonces el juez no está sujeto a normas, ¿eh? El juez no es un destinatario de normas, sino que es parte de este complejo proceso en el cual se crea lo que llamamos derecho. Y claro, esto da de la jurisdicción, la hace parte de la creación de las normas. Y yo debo decir, prefiero un juez destinatario de normas, un juez cuya misión necesaria, absolutamente necesaria, imprescindible, por las razones que decía Hart, que no son las del realista jurídico, ¿no? que porque tiene que interpretar y sin interpretación no hay significado, ¿no? Sino porque tiene que aplicar, tiene que aplicar el derecho, y sin esta autoridad, que es un destinatario privilegiado justamente porque es necesario, no tendríamos un sistema jurídico eficaz. Pero para aplicar yo creo que no hace falta necesariamente ser parte del proceso creador. Por eso me parece imprescindible la figura del juez, pero yo ya te digo, no comparto esta visión. Yo creo que el juez, en un modelo reconstructivo como es el tuyo, porque si fuera solamente descriptivo, como pretende ser, por ejemplo, un realista jurídico, que dice, mire, no, los jueces crean derecho, los jueces participan en el proceso, pero esto es una descripción, no es una teorización. No estoy diciendo que es la mejor forma de entender, al contrario, puedo decir después, lo lamento mucho, pero los jueces se inventan el derecho o lo crean, son parte del proceso. En cambio, en tu modelo es reconstructivo. Y en este sentido estás proponiendo cuál es la mejor forma de ver al juez, ¿no? Y la jurisdicción desde tu perspectiva. Y yo no sé, no estoy convencida que esta sea la mejor forma de ver al juez, y por el contrario, digamos, a mí me gustaría subrayar el carácter de que es un destinatario de las normas, si bien privilegiado, si bien dotado de autoridad, si bien necesario, pero es un destinatario que su misión es justamente aplicar derecho preexistente, no solamente expectativas, sino que está sujeto a normatividad que tu modelo no permite decir. La normatividad, ya el juez está ya sujeto a normatividad, no es él el que va a dar lugar a la normatividad. Entonces, creo que además esto es fundamental para que el ciudadano, el otro destinatario no institucional, pueda controlar la actividad del juez, pueda criticarla y exigirla, que su actividad esté gobernada por normas, ¿no? Esto, voy a decir, todo esto se puede decir bajo un modelo que no es el que estás proponiendo, porque justamente el derecho, podemos decir que existe solamente después, digamos, de esta, no hay normas antes de que se cierre este ciclo, ¿no? Este círculo en el cual participan los que llamamos legisladores, pero que no serían tales porque en realidad no producen normas, sino ellos juntos con los jueces. Esto es un primer punto que, vuelvo a decir, tiene que ver con el hecho de que tu modelo es no meramente descriptivo, sino que es reconstructivo, donde tenemos que ver, digamos, lo que hace el legislador siempre como una especie de soft law, digamos, ¿no? El segundo punto tiene que ver con que, bueno, a ver, una sola, para decir una razón por la cual
yo preferiría este otro modelo porque, repito, no hay ningún error en lo que estás diciendo, simplemente es una preferencia de modelación alternativa, pero yo creo que en una situación ideal uno podría aceptar lo que estás diciendo, pero cuando sabemos que los jueces no son elegidos democráticamente, no están legitimados democráticamente, y que los mecanismos de selección son deficitarios, modelarlos de este modo es, digamos, yo creo que es darles un rol que yo preferiría no darles. Prefiero verlos, como dije antes, como destinatarios. Ah, el segundo punto tiene que ver con una tesis metodológica que no has mencionado ahora, pero que lo dices en el trabajo, que te parece importante decir que las normas no son entidades, no son un tipo de cosas, ¿no? Entonces, que convendría, digamos, seguir a Wittgenstein en esto, ver que la normatividad es esta práctica, ¿no?, compleja, pero no son entidades. No tengo ningún problema, yo estoy fundamentalmente de acuerdo con esta idea, pero no creo que para tu argumento sea en absoluto necesario pelearte, digamos, con la idea de que las normas son entidades. Si uno entiende que las normas son entidades de tipo institucional, social, y que disponemos de una teoría sofisticada para explicar en qué consiste esto y que no nos exige admitir cosas raras en la naturaleza, digamos, sino que se pueden explicar totalmente como dependientes de una práctica como la que tú estás describiendo, ¿no? Es muy distinto decir que hay normas que son entidades sociales y que ellas se explican y están determinadas por una práctica social compleja, a decir que no hay normas y que lo único que hay es esta práctica social compleja. Yo creo que hay normas que son entidades y que la realidad social es muy fuerte. Creo que es interesante subrayar desde el punto de vista teórico que hay una realidad social allí, que es la existencia de normas, que son entidades para nada raras, que se pueden explicar perfectamente, porque muchos teóricos lo olvidan, ¿no? Y entonces a mí me parece que subrayar la existencia de esta realidad social, que el teórico del derecho me parece que no tiene la opción, no está a disposición del teórico del derecho reducir, justamente porque es una realidad social, no construida por los teóricos. Si fuera una realidad construida por los teóricos, entidades postuladas por un teórico, uno podría eliminarlas, ¿no? Reducirlas. Pero si son parte de una realidad social, las vamos a eliminar o no, la sociedad las eliminará o no el grupo social que las ha creado. Pero el teórico creo que en este caso no tiene a su disposición la posibilidad de eliminarlas y de no reconocerlas. Yo creo que en este caso, por las razones que te voy a decir más adelante, necesitas reconocer que hay entidades normativas, además de esta práctica social. O sea que esto te diría que es una distinción que me parece que, no sé, ya me dirás tú, pero que vas a tener que reconocer entre el decir que el derecho es una práctica, o que las normas son una práctica, o decir que en realidad son entidades sociales que dependen enteramente, están determinadas por una práctica. Yo creo que esto es no solamente plausible, sino que es necesario. A ver, y vuelvo a decir esto sin perder ninguna de las ventajas que ganamos con la desmitificación que hizo Wittgenstein de todo esto, porque no estamos agregando nada, ninguna entidad de tipo extraño. Ahora, yendo ya a dos muy pequeños puntos que creo que allí sí nos debes un argumento, digamos, que todavía
la carga de la argumentación no ha sido totalmente satisfecha. Tú criticas esto que, bueno, llamas, ¿no?, el regulamentarismo, que no sé si tu crítica no podría ser, en términos más estándares, ser pues, puesta como al formalismo por un lado, ¿no?, y al escepticismo por el otro lado. O sea, cuando no hay normas, hay simplemente regularidades, no tenemos la posibilidad, como acabas de decir, de obtener un criterio para distinguir lo correcto de lo incorrecto, porque no hay un estándar normativo. O sea, esto, digamos, clásicamente es, o somos formalistas, o si no, caemos en la opción exactamente opuesta, somos totalmente escépticos. Pero al criticar esto, que yo estoy totalmente de acuerdo con tu crítica, y creo que es una crítica ampliamente compartida, que vas a encontrar amplio consenso en criticar a estas dos posiciones. Tú dices, en el texto lo dices claramente, no sé si, porque no leí la última versión, pero me parece, dices que esto nos lleva a negar que el derecho sea, tenemos que negar para evitar esto, que el derecho sea el significado de textos. Y yo creo que no tiene que ver, digamos, decir en la teoría del derecho, decir que el derecho consiste en el significado de textos, es la respuesta a una pregunta de tipo ontológico: ¿qué tipo de entidad es el derecho? Bueno, hay autores que creen que es exclusivamente un tipo de entidad lingüística, que el derecho es lenguaje, que el derecho es sobre todo el significado de textos. O sea, hay muy pocos que creen que sean directamente los textos, ¿no? Es este tipo de entidad. Ahora, una vez que hemos dicho esto, se puede ser formalista, se puede ser escéptico, y de hecho hay formalistas escépticos y hay quienes intentan, como Hart, como Bulligin, como defender una posición intermedia. O sea, yo no creo que para evitar el problema que tú estás criticando, el formalismo, ¿no?, o caer en el escepticismo, uno tenga que rechazar que el derecho es el significado de textos. Porque, vuelvo a decir, ¿por qué? Porque, como acabo de decir, uno puede aceptarlo y no caer en ninguno de estos dos problemas. Y más aún, uno puede asumir una teoría del derecho como una práctica compleja, como la que tú estás diciendo, y sí caer en el problema del formalismo o del escepticismo. Porque hay mucha gente que cree que el derecho es una práctica muy compleja y por eso realmente no determina nada. No hay criterios para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. O sea, la cuestión ontológica de si el derecho es función de intenciones, un objeto intencional, si es un conjunto de razones, si es el significado de textos, o sea, de qué tipo de entidad es el derecho, es independiente, digamos, del problema del formalismo y del escepticismo. Es una cuestión ontológica con la cual no veo por qué tú tienes que, digamos, criticar. Digamos. Yo también criticaría el derecho como lenguaje. No estoy de acuerdo que el derecho sea lenguaje, pero no me parece que sea necesario negar esa posición o que negándola hayamos ganado algo a favor de tu objetivo, ¿no?, que es no caer en estas dos posiciones extremas y poco interesantes. Esa cuestión ontológica, repito, no creo que sea necesario, o en todo caso me falta ahí un argumento, es decir, a ti lo que en parte estás diciendo que no hay una única respuesta correcta a la cual el juez tenga que estar atado. Esto me parece que es parte de lo que querrías decir, o sea, un formalista diría que sí la hay y tú tendrías que negarla, pero no hace falta
o también negar que no haya ninguna respuesta correcta, porque no hay ningún criterio de normatividad. Pero esto, repito, no depende de que el derecho sea o no sea lenguaje. Y luego, por último, una tesis que en tu caso, en tu trabajo es central, que yo criticaría, y me parece que allí hay un problema, según la cual, digamos, las normas y las normas jurídicas son un tipo de normas sociales, ¿no? Un tipo de reglas sociales. Esta es la idea hartiana, como lo has dicho antes. Y aquí me parece que hay una ambigüedad en qué quiere decir, se repite mucho esta idea, ¿no? De que las reglas jurídicas son un tipo de reglas sociales. Si son un tipo de reglas sociales y tienen todas las características de las reglas sociales, esto me parece que no es así, digamos. Justamente porque creo que hay distintos tipos de reglas jurídicas, ¿no? Me parece que no es adecuada una teoría que hace una reducción de todo a uno, ¿no? Todo a uno. No, las normas jurisprudenciales, las normas legisladas, las normas consuetudinarias, tienen las mismas condiciones de existencia. Se explican de la misma manera, no. O sea, yo creo que una teoría que pierde sofisticación y que reduce todo a uno no es especialmente interesante. Pero en tu caso, digamos, aquí tendrías que responder a esta pregunta. Si tú crees que las normas legisladas tienen las mismas condiciones de existencia que las reglas producidas por la jurisprudencia o las reglas sociales, ¿no? Porque aparentemente con tu explicación toda la normatividad es de un solo tipo. Y ahí es donde creo que siguiendo a Hart haces mal, digamos, no porque Hart tiene un punto muy importante, pero Hart se queda en una ambigüedad que le ha sido criticada y tú te quedas en la misma. Porque en la idea del derecho como práctica, muchos le han dicho, y bueno, pero las obligaciones que provienen de las normas legisladas, ¿cómo las explicamos? Que decimos que hay obligaciones, hay normatividad, hay deberes, antes de que haya cualquier práctica, ¿eh? Antes de que exista una práctica. Entonces, esto es parte de la autocomprensión, digamos, en el que justamente por eso es un derecho legislado que depende de un cierto tipo de autoridad y por eso es un tipo de regla, de norma distinta que la regla consuetudinaria, ¿eh? Y si me reconoces que hay distintos tipos de reglas, y yo creo que esto una teoría del derecho lo tiene que reconocer, no es lo mismo una norma legislada que una norma consuetudinaria. Entonces tu tesis explicaría solamente un tipo de norma, un tipo de normatividad, la normatividad social, que dentro del mundo jurídico, no digo que no sea importante, la regla de reconocimiento es configurada normalmente como una regla de este tipo y es muy importante, pero en las restantes normas, y sobre todo estoy hablando de las normas legisladas, no se explican de esta manera. Entonces, o explicas muy poco o reduces todo a uno, y me parece que ninguna de las dos opciones es muy alentadora. Bueno, en realidad yo tendría, como dije, bastantes otros comentarios, pero me parece que estos dos son los dos puntos que querría solamente subrayar aquí y creo que para dar respuesta tendrías que introducir esta distinción entre qué tipo de entidad son las normas, si son lenguaje, si son razones, y otra, qué condiciones de existencia tienen, ¿eh? Y ahí me parece que tienes que empezar a discriminar y no todas tienen las mismas condiciones de existencia. De la misma manera que tienes que distinguir, disculpen que tengo
entre, como dije al inicio, entre que exista una norma que depende de la práctica, que depende totalmente de la práctica, porque la existencia de normas legisladas depende totalmente de una práctica social compleja, y decir que todas las reglas son una práctica social compleja, que me parece que no capta justamente los distintos tipos de normas. Bueno, esto es todo por el momento. Muchas gracias, María Cristina. Sebastián, ¿quieres tomar posición respecto del comentario de María Cristina? Absolutamente. Voy a tratar de ser breve, aunque hay mucho por decir. Muchas gracias, Cristina, por el comentario. Quiero tener respuesta a la mayoría de las cosas. El texto es breve y por eso es injusto con el lector. Pero tú reconoces las tesis fuertes y te defines contra ellas de manera, me parece, muy interesante, y eso por eso me obliga, tal como tú dices, a explicarme mejor, o por lo menos a ver qué compromisos también hay. Yo brevemente, yo diría que la respuesta tal vez tiene que ver con dos cosas. En un sentido, yo sí estoy reduciendo todo a una forma de ver las normas. En primer lugar, yo diría que la normatividad en general es un fenómeno social dependiente de interacciones entre personas. Luego hay que empezar, estoy totalmente de acuerdo, a discriminar y a ver en qué contextos, qué significado tiene cada uno de estos elementos, y eso es el ejercicio que intento hacer con la relación entre el legislador y el juez, por ejemplo. Eso es vinculado con el último punto, y la otra que también ayudaría a responder mucho es que sí, yo seguiría diciendo, negando la idea de que las normas son entidades. De hecho, yo creo que cuando uno dice que las normas son entidades dependientes de una práctica, la carga, si uno puede explicar lo que uno quiere explicar con normas, cuando habla de normas, con la práctica, ¿por qué ahora requiere de que haya algo más que dependa de la práctica o que se derive de la práctica? Yo creo que ahí uno podría decir, bueno, por parsimonía, o por como uno quiere llamarle, digamos, uno podría decir, la carga va a quien puede, a quien dice, bueno, hay algo más además de la práctica. Entonces, yo sí estoy asumiendo, esto es como la respuesta general, ahora voy a ir como en detalle a cada cosa, que no hay algo así como entidades distintas que sean normas, que sean distintas a la práctica, porque las normas son prácticas, pero aún a pesar de eso, y eso quiere decir en primer lugar, que en general la normatividad, en el lenguaje, en todo contexto donde uno puede decir que hay normatividad, es dependiente de relaciones interpersonales, pero luego también hay que yo estoy de acuerdo con que hay distintos tipos de normatividad. Al menos uno puede distinguir, como tú dices, una normatividad social. Yo incorporaría el derecho ahí, y probablemente a todo el derecho. Luego uno podría decir, por ejemplo, hay normatividad moral, es decir, uno puede derivar principios morales y pensar que tal vez en otro contexto la normatividad moral sin depender de prácticas, por ejemplo, para identificar normas morales. Por lo menos para identificar en concreto normas morales, no la existencia misma de normatividad moral, probablemente. Y por último, también hay muchas veces como normatividad individual, sino que uno se genera normas, se genera, y uno asume las actitudes ante eso todo, a pesar de que uno cree que no se las debe a nadie más que a uno mismo, o una misma. Bueno, pero más allá de eso, voy a tratar de ser breve, ir punto por punto. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con tu preocupación acerca de la jurisdicción, pero estoy parcialmente de acuerdo con que el modelo es un modelo que dice que el juez crea normas. Tal vez no es, de hecho no es claro el texto, pero la idea es que el juez es precisamente defender la distinción entre creación y aplicación, pensando en que hay autoridades que crean en el sentido de generar precisamente el mensaje, el requerimiento general para todos, y otros que a partir de ese requerimiento lo que hacen es, como yo creo que lo dice Hart también acá con Hart, lo que hace es, por un lado, fijar, generar mayor determinación a lo que era indeterminado en algún sentido, infradeterminado, no indeterminado, era infradeterminado, y por otra parte también ayuda a adjudicar conflictos cuando no tenemos claridad acerca de qué quiere decir lo que el legislador nos está pidiendo.
Entonces, cuando tenemos una autoridad que se dedica a hacer eso, lo que estamos haciendo es precisamente tener una autoridad que lo que hace es fijar significados de cuestiones que son generados por otra autoridad, ¿cierto? Que son estos mensajes generales que lo que hacen es generar expectativas, pero que no fijan realmente necesariamente, por ejemplo, las sanciones que tiene que sufrir una persona, cuáles son todas las reacciones justificadas que tiene una persona. Por eso mi idea es como que hay que esperar a que haya una práctica que empiece a fijar lo que realmente significan estos textos, en términos, pero eso es una cuestión práctica, no una cuestión lingüística, o puramente lingüística. Puede ser articulada lingüísticamente, pero es una cuestión más compleja que tal vez lo que están pensando la gente cuando habla de textos y sus significados. Entonces, por eso yo creo que es importante defender la dignidad de la legislación en términos de decir, hay una autoridad y aquí hay que tener una teoría de la autoridad, además, que lo que hace es precisamente, y que para que exista una norma jurídica y que exista en este sentido de legislación, necesitamos que en general la comunidad reconozca esa autoridad, tanto los miembros en términos generales, los miembros de la comunidad, como los jueces. Y habría que ser, y en ese contexto habría que hacer una distinción entre esta idea de si los jueces son destinatarios de normas. Y acá uno podría preguntarse, ¿qué quiere decir que los jueces sean destinatarios de normas? Bueno, en el sentido muy débil que yo vi recién, uno podría decir, sí, como el juez lo que hace es fijar significados, y lo que hace, no fija significados de la nada, sino de las expectativas que se generan a partir del mensaje generado por el legislador. Por un lado, ahí hay una relación de sujeción leve con el legislador. Pero hay otros tipos pero por otro lado hay normas que presionan al juez a resolver litigios de cierta manera, por ejemplo. También presionan a la administración a resolver problemas de cierta manera. Y no son precisamente estas normas con las que tal vez que dicen prohibido matar, sino que las que dicen cómo se aplican las normas, por ejemplo, de prohibición, de las normas que prohíben hacer cosas. Y aquí uno puede decir que el destinatario es el juez. Mucho más directamente tal vez que los ciudadanos, ¿sí? A pesar de que los ciudadanos al tener conocimiento de estas normas también generan estas normas de expectativas en ellos. Y por otro lado, obviamente hay otro tipo de normas que tienen que ver con las competencias del juez y otro tipo de cuestiones vinculadas con el ejercicio de la potestad, no solamente al momento de resolver conflictos, que también son destinadas a ellos, a ellas y ellos, pero no solamente a ellos. Entonces, yo estoy de acuerdo precisamente con lo que estoy haciendo acá, como diciendo, estoy de acuerdo con la complejidad que uno tiene que asumir que hay en el sistema jurídico para precisamente ubicar a la jurisdicción. Y para explicar, yo creo que con esto que uno puede decir, el juez no crea derecho en el sentido que, por ejemplo, muchos quieren decir, de que no hay nada antes que el juez decida, en ese sentido, porque sí hay cosas, sí hay normatividad más débil, uno podría decir, pero por otro lado, también asumir que hay infradeterminación, que no sabemos muy bien qué conflictos se van a presentar, y para eso necesitamos autoridades que lo que van a hacer es fijar precisamente y dar estabilidad a las expectativas que surgen de lo que el legislador nos pide. Asumiendo precisamente, tal como tú decías al final, un modelo en el cual tenemos simplemente legislación, por ejemplo. Pero yo creo que, con esto trato de responder de nuevo el último punto, es que con un modelo amplio de normatividad basado en actitudes normativas, podemos ir viendo cómo se reconstruye cada tipo de norma jurídica, cada tipo de norma, por ejemplo, cómo se reconstituye la costumbre. De hecho, un modelo así, la costumbre le puede quedar mucho más fácil que otro tipo. Y también con este modelo se puede reconstruir, por ejemplo, la jurisprudencia, como fuente del derecho y como tipo de norma. Precisamente lo que hace Brandon, por ejemplo, es tratar de explicarlo en términos de jurisprudencia, aplicar este modelo a la jurisprudencia. Por ejemplo, más allá de estemos de acuerdo con él, lo quiero mostrar como un ejemplo de que es un modelo súper genérico, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con la acusación de reduccionismo, pero es tan genérico que lo que hay que hacer es ver cómo van operando en distintos contextos estas actitudes y esta distribución. Bueno, podemos seguir. Yo creo que como no hay mucho tiempo, yo diría que las normas no son entidades, y seguiría diciéndolo, y que basta con ver cómo, basta con reducirla a las actitudes y a las relaciones y a los patrones de conducta que tienen las personas en su vida para identificar aquello que hablamos como si fueran normas, ¿sí? Es decir,
que nosotros refiramos a normas no quiere decir que existan normas necesariamente. Aquí me parece interesante la distinción que hace Maribel Narváez entre referencias que dependen de la expresión de personas y referencias que no dependen de la expresión. Y las normas serían referencias dependientes de expresiones, de lo cual no se sigue que hay luego una entidad detrás a la que estemos haciendo referencia. Esto también es súper largo, pero creo que por el momento estaría diciendo eso. Y por eso yo creo que la carga, cuando uno asume esta idea del seguimiento de reglas y de que no hay nada que sigamos en un sentido o algo que fije el significado, sino nuestras actitudes, la carga de por qué hay una entidad distinta, sea social, queramos llamarla, queda hacia quien la está proponiendo y queda la pregunta de qué es lo que hace esa entidad. Bueno, ¿qué es lo que hace esa entidad que sea necesario incorporar? Bueno, sí, y el último punto que es súper importante y también difícil es si la discusión entre... ¿Por qué como mezclar la discusión de ontología, ¿cierto?, con la discusión de formalismo y escepticismo? De hecho, estoy de acuerdo en el texto, creo que lo digo, que algo que tienen en común formalistas y escépticos es que creen que el derecho es texto o significado de texto. Estoy de acuerdo con eso. Y precisamente eso está vinculado con tratar de poner las normas y el derecho en un lugar, ya sea en un texto o en una entidad llamada significado. Porque yo estaría de acuerdo con que el significado también se fija en términos dentro de una práctica. Pero más allá de esa crítica, lo que yo propongo ahí como crítica, yo creo que esto es parte de entender el derecho, por eso, o de entender la existencia de normas, por eso están vinculados. Es que cuando nosotros entendemos al derecho como texto, como significado de texto, pierde el elemento de que se supone que el derecho guía conductas, y que nos permite, digamos, enfrentarnos a los otros sabiendo qué es lo que queremos hacer, o también que nuestra conducta tenga un significado como vinculado a una norma, o vinculado a la generación de estos estándares comunes. Entonces, la pregunta acerca de precisamente lo que tienen en común el formalismo y el formalista y el escéptico es, por una parte, una tesis ontológica, pero por otro lado, esta tesis ontológica tiene consecuencias para precisamente la distinción entre creación y aplicación del derecho, en el rol del juez. Entonces, por eso, si bien yo entiendo que son preguntas distintas, están vinculadas, porque suponen precisamente responder que hay algo como una norma, que es una entidad lingüística, es una entidad abstracta, y así sucesivamente, y por eso hay, por ejemplo, indeterminación, y por eso el derecho es una decisión, y por eso. Entonces, como ese paso es también con el que estoy trabajando, y como que tal vez me siento la obligación de hacer las dos cosas, pero probablemente eso es un error que debería haber corregido. Espero haber contestado corriendo, pero hay mucho para tener más tiempo para discutir. Gracias. María Cristina, ¿quisieras hacer alguna intervención antes de dar la Bueno, palabra? no, pues me parece que es toda una promesa, digamos, te tomo la palabra de la promesa, o sea, de explicar con este modelo los distintos tipos de normas, porque si no uno repite que hay una práctica, y habría que decir, sí, no digo que no se pueda hacer, pero creo que, bueno, ahí está el desafío y hasta que no se haga no se puede evaluar, porque yo quiero ver cuál es la práctica que explica una norma legislada y de la práctica que explica las normas jurisprudenciales, de la práctica que explica las normas consuetudinarias, jurídicas, o sea, porque justamente quizás ha tenido más éxito el otro modelo porque es más, digamos, más rápidamente logra distinguir esto, como lo han distinguido muchos autores, bajo qué condiciones existe un tipo, el otro, el otro. En este modelo, en lo que tú estás presentando, no se ve bajo qué diferentes condiciones existen unas de otras. Solamente se dice de manera muy genérica que hay una práctica, y yo diría seguramente, si estamos todos de acuerdo de que el derecho en general depende de una práctica muy compleja, pero no basta con decir esto, ¿eh? No basta con decir esto, creo que
que eso sería unánimemente aceptado, y para evaluar la bondad de la propuesta hay que concretamente decir que esta tesis es capaz de distinguir, digamos, lo que la teoría del derecho le interesa distinguir. Pero bueno, no voy a insistir en lo otro, me parece que es interesante que haya lugar un poco a la discusión. Sí. O sea, profesor Figueroa, show us the money. Recién cuando you show us the money estaremos en condiciones de evaluar la propuesta. Guillermo tiene una pregunta hecha en el chat, que es una pregunta que se vincula a una cuestión de diferenciación institucional. Antes de entrar a ese tipo de cuestiones, me gustaría ofrecer la palabra si alguien tuviera alguna pregunta no conceptual o de enfoque sociológico respecto del planteamiento de Guillermo, de Sebastián. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta desde el punto de vista de teoría general, de filosofía del derecho. Marcelo tiene la mano levantada. Marcelo está bueno. ¿Dónde está la mano de Marcelo? Está, no tengo idea, en el mío está arriba. Yo acá no alcanzo a verlo, pero Marcelo, vamos. No, Marcela. Sí, Marcela, vamos. Gracias. Gracias, Seba, por tu presentación tan interesante, como siempre. Y también a Cristina por sus siempre tan interesantes comentarios. Qué bueno tenerte aquí, Cristina, aunque sea por estas vías un poco aburridas, pero es lo que hay. Mi pregunta, bueno, Seba, a mí no me llegó el texto, entonces quizás está mejor explicado en el texto, me encantaría leerlo. Está un poco también en la línea de lo que te preguntaba Cristina, que es quizás especificar un poco de qué se trata esta práctica. O sea, explico un poco, como la norma no es solamente texto más significado, sino que es una práctica compleja. Entonces, esto te lo pregunto por lo siguiente, porque si es que es una práctica compleja que incluye la práctica del legislador y la práctica del juez y otras prácticas, los jueces y las juezas están sujetos a parámetros de corrección o no. Y si es que están, ¿cuál es el parámetro? O sea, en el sentido de en qué consiste la práctica del legislador. A eso me refiero. Porque en las propuestas que trabajan como texto y significado, al menos, por ejemplo, desde no sé, por ejemplo, del escepticismo moderado tipo Guastini, el texto sería un marco de significados posibles y el juez atribuye significado. Entonces, haciendo como una comparación. Pero el juez no está sujeto a parámetros de corrección. Entonces, en tu propuesta, si es que la norma, o sea, mi pregunta son dos preguntas en verdad. ¿La norma se termina de configurar en el momento de la aplicación o no? Y si es que solo se termina de configurar, porque recién dijiste hay algo previo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es eso previo si no es un texto? Esa es mi pregunta. Perfecto, gracias. ¿Contesto, Antonio? Claro, vamos. Aprovecho, bueno, de hecho voy a aprovechar de contestar también un poco lo que me decían antes. Bueno, uno puede pensar que precisamente una característica, yo sé que algunos dicen que no, pero una característica de las normas consuetudinarias es que no hay texto, ¿cierto? Y este modelo, el modelo con el que trabajo, el lugar que se siente más cómodo es cuando no hay texto. De hecho, uno podría decir, para forzar el modelo hay que poner a un legislador que crea un texto, crea un documento con el que después trabajan los otros.
los otros miembros de la comunidad. Entonces, o sea, lo que es un modelo, entonces lo que hay que hacer es trabajar en detalle, tal como dice Cristina, también como dice Marcela, lo que va significando en distintos contextos. Pero, por ejemplo, eso, en el caso del derecho consuetudinario, el modelo se siente mucho más cómodo, no necesita un texto, necesita simplemente actitudes de un patrón que se va repitiendo y que la gente, digamos, asume cierta actitud ante ese patrón. Precisamente lo interesante que incorpora la legislación, y lo que a mí me esfuerza cómo hacer este texto, y yo creo que además es una forma correcta de entender el capítulo 7 del concepto de derecho de Hart, es precisamente que aparecen textos que son generados por una autoridad, ¿sí? Que nosotros le atribuimos dentro de la comunidad el rol de precisamente generar, uno podría decir, podríamos llamarlo de una manera, políticas públicas, generar, digamos, directrices comunitarias. Entonces, ¿qué es lo que hay antes? Precisamente lo que hay antes son directrices comunitarias acerca de más o menos cómo deberán resolverse los conflictos. ¿Y de qué depende esto? Que esto sea así. Depende, por un lado, de que los miembros de la comunidad tengan un número relevante de miembros de la comunidad, tenga ciertas actitudes. La más clásica es la de la aceptación, también la de la obediencia, como actual en términos de obediencia. Y la aceptación supone, por un lado, no solamente estar dispuesto a resolver los conflictos con ese parámetro, sino que resolver los conflictos con ese parámetro porque considero válida esa norma. Y la validez tiene que ver luego, con lo que decía antes, con una teoría de la autoridad en la cual asumimos que ese grupo de personas, por algunas razones políticas, morales, ideológicas de distinto tipo, creemos que es el grupo de personas que va a generar directrices que precisamente, porque ellos y ellas, históricamente ha sido ellos, pero ellos y ellas generan estos textos y nos dan estos mensajes y nos requieren estas cosas, nosotros nos vemos en algún sentido presionados a hacerlo. Y por eso se generan expectativas. Es decir, cuando cambia por un mensaje del legislador el límite de velocidad en un lugar, inmediatamente ellos generan expectativa de que los demás no lo van a hacer, probablemente los otros esperen que yo no lo haga, y también parecía ser razonable esperar que si alguien anda sobre ese límite de velocidad, un policía va a parar a esa persona, le va a poner una multa, y esto va a terminar en un juez donde el juez va a fijar finalmente si es o no así, en caso de que, por ejemplo, haya un litigio. Ese es el camino de la práctica en el caso, por ejemplo, de la legislación que estoy tratando de ver. Entonces, si tú te fijas, antes de que el juez fije como en realidad esta persona anda a hacer todo el tiempo, hay mucho antes. Por eso estaba aprovechando como a responder las dos cosas. Hay mucho antes. ¿Sí? Hay alguien que se le reconoce autoridad, esa persona reconoce como relevante, ese grupo de personas reconoce como relevante un grupo de comportamientos, un tipo de problemas, los tematiza, señalando posibles líneas de acción, y eso es adoptado luego tanto por los miembros de la comunidad como por las autoridades para resolver los problemas que se presenten vinculados con eso. Lo interesante es que, tal como tú decías, si termina de configurar o crea una norma, yo me siento más cómodo con la idea de termina de configurar, pero lo que hace en realidad, yo creo que para ser más concreto, es lo que hace es determinar el significado para un problema de lo que quería decir toda esta conducta, todo este camino de conductas y actitudes hacia el problema concreto. Y esto, y esto es así porque en general, además, la legislación es genérica, no se ponen todos los problemas, pero es algo que cumple un rol relevante a la hora de decir problemas. Sí, Ana Cristina, por favor. Pero si me puedes precisar, ¿en qué sentido, qué es lo que estaría desobedeciendo el juez? ¿Qué es lo que está antes si la norma se termina de configurar con su actividad? Yo, ciudadano, que lo único que puedo denunciar es que no satisface las expectativas, no que viola normas. Los jueces no violan normas, porque las normas, por hipótesis, por definición, sabemos cuáles son solamente cuando se terminan de configurar con la actuación del juez. Yo no puedo impugnar
no puedo decir que los jueces desobedecen, no puedo decir que desaplican normas, todo eso tendría que ser como un lenguaje tirado a la basura, por decir así, porque lo único que puedo decir es que no terminas de configurar las normas conforme a nuestras expectativas. Y expectativas que no son normativas, porque no pueden ser normativas por definición, porque todavía no sabemos si tenemos razón para decir que ellas dieron lugar a normas. Porque son solamente, digamos, estas expectativas. O sea, no entiendo bien cómo yo podría denunciar, digamos, un comportamiento incorrecto del juez, cuando incorrecto implica la idea de normatividad, cuando la normatividad solamente, la norma la puedo invocar solamente después que él me dijo cuál es, el juez, o ella o él, que fuese. Esto yo lo encuentro realmente, no termino de ver, o tengo que abandonar todo un lenguaje que forma parte de nuestra comprensión del derecho, y no me parece, hasta que no vea, o sea, no sé cómo explicas esto, que el ciudadano pueda y deba, digamos, en su rol cívico, denunciar que el juez, digamos, solamente puede decir que no obedece a las expectativas que teníamos. O sea, esto es lo que tú estás de acuerdo con eso, esto es lo que quieres decir. No, yo diría que, o sea, sí y no. ¿Por qué? Voy a decir por qué no. Porque me parece que leerlo así supone confundir esta idea de que porque decide finalmente es correcto lo que decide. Y eso no es así. Entonces hay normas antes de que él las complete. Entonces hay normas antes, no solamente hay expectativas, hay normas. Porque si es incorrecto, si el juez hace algo que yo puedo denunciar como violación, como incorrecto, como desobediencia, ponle la palabra que quieras, pero que ya es normativo, es una crítica normativa, hay normatividad antes, no es que sin su actividad no hay normatividad. Tengo que tener otro tipo de... No, absolutamente. Sí, en el fondo, eso es súper importante. Normatividad hay todas las acciones que están descritas en este contexto son normativas. Son actitudes normativas, manifiestan actitudes normativas y se van... Perdón, clarificar la crítica marxista. Cuando tú dices expectativas, estás diciendo entonces no expectativas cognitivas, sino que estás diciendo expectativas normativas. Yo diría que en realidad hay juicios, por lo menos en la literatura se hace una mezcla de juicios cognitivos con normativos en este punto. Está bien, pero normativos morales, digamos, no jurídicos, porque la normativa jurídica se configuraría con el juez. Si no, no sé qué es lo que termina de configurar el juez. Lo que termina de configurar el juez es, primero, al menos dos cosas. Por un lado, solución del significado para este conflicto de ese problema en términos autoritativos, con todas las consecuencias que tiene. Por ejemplo, si hubieran competencias para atacar esa decisión del juez, y si hay, por ejemplo, un recurso, etcétera, todavía no se define, sino que hay que seguir discutiendo. Eso por una parte, ¿cierto? Una parte institucional que es contingente a la... Pero por otro lado está la idea de que la decisión del juez es una entre muchas que pareciera ser que permite los conflictos, porque al haber infradeterminación, lo que tenemos son posibilidades de determinación donde se pueden dar mejores o mayores o peores razones de distinto tipo para solucionar el conflicto. La del juez es una, usualmente. Y usualmente, por lo mismo, tenemos muchas exigencias para que lo resuelva. Al ser una, es criticable. Obviamente, ¿a partir de qué? De varias cosas. Por un lado, de decisiones previas de los jueces, de los posibles efectos que tiene la decisión del juez, dentro de, digamos, cómo deberíamos entender, dentro de la práctica, que además está constituida históricamente, lo que significa lo que el legislador dice. Pero este contexto, digamos, que muestra que está infradeterminada la norma y que lo que hay que hacer es resolver conflictos con una norma que está infradeterminada y que la del juez es una de estas, no quiere decir que la del juez es irrelevante. Y precisamente el punto con el que yo creo que es, por eso tenemos norma de adjudicación, yo diría que parte del argumento de Hart es porque necesitamos que alguien corte la discusión. Eso no quiere decir que por ende no había nada antes, no se puede discutir,
No, Porque, eso está fuera de cuestión, no es que no haya nada antes, sino que, o sea, digamos, no me queda claro la distinción. Yo con otras teorías tengo claro la distinción de cuando el juez, todo lo que has dicho para mí forma parte de lo que se llama aplicación en concreto, ¿no? Concretización y subsunción individual de un caso. Y eso no lo negaría nadie y es aplicación de una norma, ¿no? Pero hay otras actividades que no me quedan claro aquí cómo las configuraría el modelo, digamos, ¿no? De cómo, cuando el juez no solamente hace esto, escoge entre significados cuando un texto, si un texto es ambiguo, o cuando si no quieres textos, cuando hay dos, pero ya hay dos posibilidades, el juez elige uno y además concretiza, además se precisa el significado. Todo esto es digamos, se aplica normalmente en la teoría estándar que cree que son significados en la aplicación, que el juez termine de configurar, que sea parte, digamos, del proceso creativo de norma, es algo que parece agregar algo más, porque todo lo que has dicho no agrega nada al modelo que dice, mire, hay una norma genérica, es un caso genérico, y los jueces tienen que primero elegir si es que hay varios sentidos posibles, tienen que concretizarlo y además de concretizarlo a través de definiciones, tienen que subsumir el caso individual. Para eso están llamados y para eso les pagan, porque sin ellos no se hace. Todo esto es compatible con decir que ya hay una norma y que el juez hace todo esto en lo que se llama aplicación de derecho. Yo no sé bien qué estamos agregando a eso que es algo muy clásico para decir no, eso está mal o es incompleto ese modelo, porque no da cuenta de que el juez hace lo que yo llamaría también crea normas. El juez se inventa, saca de la galera nuevos significados que pueden ser muy interesantes, a veces introduce excepciones que no estaban en ningún lado, pero yo eso lo tengo muy distinguido de lo que es aplicación del derecho. Y aquí no veo bien qué es lo que estás queriendo poner, porque todo lo que has dicho forma parte de lo que es aplicación de normas, ¿no? Que es una tarea muy compleja y que es compatible con el modelo que dice, mire, hay una norma y el juez la está aplicando. No está haciendo ningún círculo para cerrar la norma está, la norma solamente que es un contenido, o a veces varios contenidos, porque no está claro cuál de ellos. Esa es la cuestión, que yo diría dos cosas. Uno es, en ningún momento estoy diciendo como, o sea, no tengo por qué decirlo, porque que el modelo previo, que hace todo lo que tú dices que hace, está bien, porque eso es lo que tenemos que explicar, digamos, estamos explicando lo que estamos de acuerdo que estamos explicando. Pero que la norma exista previamente y que por ende ya esté fijado su significado y todo lo que supone, y por ende... No he dicho eso, que no está. Esa es la gracia, que en ese momento está en disputa la definición del significado de lo que el legislador ya dijo, pero que el legislador no ha dicho eso para una serie de problemas posibles, futuros, etc. Entonces, toda esa conversación, el juez forma parte de esa conversación. El juez no está después, o sea, no está en esa separación tajante que pareciera ser defenderse, que se está tratando de defender. Entonces, por eso yo sí estoy de acuerdo con la distinción creación y aplicación del derecho, pero como parte de un continuo, que me parece que funciona así. Pero por eso y lo otro que sí estoy precisamente con lo que sí, con qué se puede contrastar, es precisamente con teorías que dicen que la norma es simplemente la decisión del juez, el significado que le fija al texto que está ahí, que es un texto vacío, excepto por el significado que le atribuye al juez con su decisión, por ejemplo. Eso sí entra en un contraste directo con la propuesta. Y que también dice, tal como tú dices, dice todo lo otro que dice, que el juez se encuentra con textos ambiguos, resuelve casos con textos ambiguos y puede justificar su decisión, etc. Ok, la pregunta de Guillermo en el chat nos dejó lamentablemente sin presencia Guillermo porque tuvo que salir. Es una pregunta interesante. Yo también me gustaría agregar a esa pregunta el problema que consiste en pensar
que la conversación con el juez fuera, digamos, algo parecido a lo que es regulación complementaria administrativa, ¿no? Porque negar la idea de que hay una diferencia sustantiva entre formulación objetivada de normas, en el sentido o totalmente objetivada de normas, en el sentido de Ross, ¿no? Y normas que no están objetivadas en su formulación, que pareciera desprenderse de la tesis tuya, de que en definitiva todo tiene que analizarse conforme al modelo de las normas no objetivadas, porque todo tiene que analizarse en definitiva bajo la perspectiva de que la objetivación recién surge, ¿no? Con la aplicación. Intuyo que la pregunta de Guillermo está relacionada con esa idea, ¿no? De que eso entonces no diluye la diferencia, que me imagino que Guillermo considera central, yo consideraría central, entre regulación complementaria, ¿no? del texto, regulación, o sea, textos complementarios de textos en un determinado nivel y la complementación o concreción por la aplicación judicial. Y en ese sentido la pregunta es tan pertinente como la pregunta original de la diferencia entre la objetivación en el texto legal y la complementación con ocasión de la aplicación. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que es una pregunta que yo le he hecho a Guillermo, y que espero que... Bueno, Guillermo no está, así que no tenemos cómo controlar la verdad de la esa incorporación de la administración del Estado en el modelo es en parte culpa de las conversaciones con él. No, pero yo estaría de acuerdo con lo que tú dices como lo propones, digamos. Porque fíjense que lo que el modelo trata de hacer, es decir, mire, veamos cómo están distribuidas las distintas actitudes con las que trabajamos cuando tenemos una norma en los distintos miembros de una comunidad, y que con eso, por ejemplo, permite cumplir ciertas funciones sociales, satisfacer ciertos criterios de legitimidad con los que trabajamos. Entonces, que un mismo miembro de la comunidad o una misma persona, en términos más generales, pueda, por ejemplo, ser el que requiere y al mismo tiempo ser el que evalúa con una norma, o ser el que manifiesta una actitud reactiva, para mí no es problemático. En las normas sociales eso usualmente pasa. También pasa cuando hay, en otros contextos más delimitados. Entonces, como tú lo pusiste, Antonio, respecto a qué ocurre después de que el legislador propone estos textos genéricos, precisamente muestra que después se generan distintos tipos de problemas de implementación, que suponen la necesidad muchas veces de generar nuevos requerimientos. A partir de eso, pero estos nuevos requerimientos, que son generados, por ejemplo, por la administración del Estado, en algún sentido suponen la concretización y suponen la determinación de algo que está relativamente infradeterminado. Supone tomar decisiones y supone que eso significa, digamos, generar, aunque lo que ocurre es nuevos requerimientos generales, supone hacer eso. Entonces, me gusta la forma en que lo presentaste, como esa sería tal vez la diferencia entre los roles de esta clase. ¿Tenemos alguna pregunta presencial? Porque no tenemos en el chat, pero sí puede haber preguntas presenciales. Sí, Javier Gallego está con la mano levantada, profesor. Bueno, usted tiene un acceso que a mí me es inaccesible. Entonces, más bien vaya dando usted la palabra, profesor. Muy bien. Pero no hay nada más. Entiendo que no hay nada más. Información. Gracias, Sebastián. Gracias, María Cristina. Al igual que Marcela, tampoco tuve acceso al texto y me interesaría mucho que lo pudieras hacer circular después. Tengo una pregunta clarificatoria sobre la base de mi limitado conocimiento del rol del pragmatismo de Brandon en el derecho, ¿no? Digamos, hasta donde yo entiendo, si el pragmatismo de Brandon tiene la pretensión de evitar el regulismo en tantos fenómenos detectados por Wittgenstein, ¿no? O sea, la regresión al infinito sobre la base de normas que se pretenden fijar en un texto,
claro, ese es un fenómeno del cual se puede hablar respecto de prácticas de atribución de responsabilidad y prácticas normativas, no jurídicas, obviamente, no como sea el uso del lenguaje o la moral, etc. Entonces, o sea, siempre he tenido dudas respecto de el rendimiento de trasladar ese aparato conceptual a el análisis del sistema institucional que es el derecho, en particular después del descubrimiento de la distinción del descubrimiento de de la distinción entre normas de adjudicación y normas de comportamiento. Mi impresión es que una de las grandes contribuciones de esa transferencia, ¿no?, de aparato conceptual es sacar al destinatario de las normas de comportamiento reforzadas jurídicamente del esquema, ¿sí? Cuando el texto es el objeto de referencia, el destinatario, por así decirlo, es protagonista. Pero cuando el texto, cuando la norma fijada en el texto no es el centro de referencia, el objeto de referencia, entonces el destinatario deja de ser protagonista, y el protagonista es el que tiene la función institucional de reconstruir la norma de comportamiento que una acción que ha ocurrido, que ha acaecido en el mundo, ha quebrantado, ¿sí? Entonces, en la dimensión del derecho que se caracteriza por regular el comportamiento por medio de normas de comportamiento, el ejemplo conspicuo, ¿no?, que es el derecho penal, hay mucho rendimiento. Digamos, el pragmatismo de Brandon tiene rendimiento. En mi opinión, es funcional a respaldar una teoría retribucionista de la pena, ¿no? Porque en una teoría retribucionista de la pena, el destinatario de la norma no tiene que ser el protagonista, o más bien tiene que no ser el protagonista, ¿no? Entonces, la pregunta de si la norma le debe alguna fidelidad fijada en el texto al destinatario es una pregunta que el retribucionista penal tiene que evitar, y entonces la manera de evitar eso es por medio de una reconstrucción normológica del derecho, en virtud de la cual la pregunta central es cómo reconstruimos una descripción de una acción que acaeció en el mundo para que calce con la descripción de la norma cuyo quebrantamiento se le imputa al sujeto. Entonces, ahí el destinatario dejó de ser protagonista de inmediato. ¿Qué es lo que el retribucionismo necesita, ¿no?, para poder tener una conversación, para por lo menos asumir que el derecho penal para él consiste en normas de comportamiento, ¿no? Entonces, o sea, corrígeme si es que estoy equivocado en entender que esa es la gran contribución de digamos, el aprovechamiento del aparato conceptual en el derecho. Y en segundo y último lugar, corrígeme si me equivoco, yo diría que entonces lo que tú has hecho es poner algo donde el pragmatismo de Brandon le ha quitado algo al derecho, o sea, al devolverle la importancia por así decirlo, al rol de las normas jurídicas como normas sociales que estabilizan expectativas, y aquí no sé con Bascuñán si son cognitivas o normativas, pero al devolverle ese rol a las normas jurídicas, vuelve, por así decirlo, el destinatario a adquirir algún protagonismo. Y ahí la cuestión, yo creo, se empieza a desestabilizar, pero ya ahí ya no tengo competencia. Ya me falta conocimiento para poder entablar un diálogo en igualdad de condiciones. Pero corrígeme si me equivoco en que ese es el rendimiento, y corrígeme si me equivoco en que esa es tu pretensión, devolverle algo que la teoría le ha quitado. Llámese el protagonismo del destinatario. Gracias, Javier. Sebastián, perdona, Marcela
tiene la mano levantada también. Yo creo que con la pregunta de Javier y la de Marcela podríamos cerrar. Marcela, ¿sí? Gracias, Antonio. Última pregunta, sí. Perdón que insisto con esto, pero es porque quizás no lo entiendo. A partir de un comentario de Cristina, tú dijiste, Seba, que la labor judicial es como de concretización, ¿no? Y como dijiste también un proceso continuo. Entonces, si es eso, es como quizás como parecido a la propuesta de Kelsen, ¿no? Como la distinción entre norma general y norma individual, ¿no? Que la norma individual sería la... Pero yo creo que si no hay norma previa a la aplicación judicial, o sea, me cuesta entender cuál es el parámetro de corrección del juez. Porque me dijiste, hay un parámetro de corrección, pero me cuesta entender cuál es, y si es que, porque, por lo siguiente, porque si son expectativas, mensaje del legislador más las expectativas que produce, y sobre todo en relación a esto de las expectativas, mi pregunta es cómo una jueza o un juez identifica esas expectativas. O sea, ¿en qué consiste concretamente la labor judicial? Porque también creo, pensando, esto creo que también te lo mencionó Cristina, la formación de los jueces no son sociólogos. Entonces, ¿cómo los jueces identifican las expectativas que produce el mensaje del legislador? ¿O cuál es el modelo de juez? Muchas gracias son súper buenas todas las preguntas, muchas gracias a todos, sinceramente. Lo de Javier no lo había pensado nunca así y me parece súper interesante. De hecho, súper interesante la acusación al retribucionismo del uso de este modelo y de hacer desaparecer a los destinatarios de las normas para, digamos, al momento de interpretar su acción, configurarla con la norma para que se vea así. Me parece interesante la lectura. Pero cuando tú empezaste a hablar de retribucionismo, inmediatamente yo pensé, no, pues este modelo no necesita ni defiende necesariamente al retribucionismo, por los roles que puede cumplir precisamente en una comunidad la generación de expectativas, la fuente de las expectativas y también la forma en que se refuerzan por medio de coerción o por medio de otro tipo de discurso, que permiten, digamos, reforzar la forma en que se interpretan los textos y se interpretan y se generan las fuentes de las expectativas. Entonces, yo, o sea, sin pensarlo, yo estaría de acuerdo con tu lectura de que sí, yo me estoy resistiendo un poco a eso, a que finalmente tal vez en etapa de adjudicación se fijan los significados de todo lo previo y se hace calzar, digamos, para interpretar la acción de los individuos como de una manera, ¿sí? Mientras que yo tal vez, y por eso esto también tal vez se vincula con lo otro, tal vez me siento más cómodo con la idea de que estamos constantemente consciente o inconscientemente, aceptando, pero también al mismo tiempo retando y proponiendo distintas formas de hacer las cosas que de las que tal vez el legislador propone directamente o lo que puede decir el juez. Y esa lucha se da mucho en la comunidad. Nosotros vivimos, yo creo que este también es un punto en Hart súper importante. Hart siempre dice como esta cosa de que uno de los problemas de muchas teorías normativas es que se centra mucho en la adjudicación, mientras que el momento de la adjudicación es un segundo momento. ¿Cierto? De la vida, diría de la vida de la norma, de la vida general. Primero, la norma está dirigida a que la gente la viva de una manera y cuando se necesita, por distintas razones, acudir a una autoridad que nos diga que se fije de una manera o resuelva un conflicto, para generar estabilidad, aparece. Entonces me parece súper interesante la lectura, después te voy a pedir como conversar más tal vez para poder hacer una lectura así del modelo. Pero sí, pero esto también se vincula con el modelo de responsabilidad con el que trabajo, todo, que trata de ser precisamente neutral a este tipo de discusiones. Más que neutral, por lo menos mostrar que detrás de esas discusiones tal vez no son necesariamente acerca del concepto de responsabilidad o acerca del concepto de norma,
sino que las normas permiten que estas teorías tengan vida y tengan razones para las otras. Entonces te agradezco mucho el comentario y espero haberlo respondido, aunque lo hice muy brevemente. Bueno, lo de los parámetros de corrección del juez. Bueno, el primer punto, expectativas, yo diría que en general son normativas, las con las que estamos trabajando, porque en el fondo es qué significado tiene qué debería tener para futuras conductas de personas, tanto mía como de otros, el mensaje que el legislador nos da. Pero de todas maneras, en general las teorías de las normas sociales suponen también un elemento cognitivo que tiene que ver con lo que ya sé que ha ocurrido y que probablemente ocurra y que permite, digamos, para mí, en cierto sentido, predecir de alguna manera cómo van a ser las cosas, porque también para proponer que las cosas sean de otra manera, tengo que más o menos esperar, ahora que tengo en los cognitivos, cómo van a ser de alguna forma. Entonces, hay una mezcla siempre entre juicios cognitivos y normativos cuando se habla de expectativas en este contexto. Pero no son meras predicciones, sino que usualmente también tienen elementos normativos. Bueno, y esto es importante para lo que me dice Marce, porque tal como los ciudadanos operan con expectativas cuando ven el texto, los jueces también operan con expectativas. Acerca de, no sé, sale una ley y dicen probablemente esto va a pasar con esta ley, probablemente estos casos se van a resolver de esta manera, o un caso que resolví ayer, ahora lo voy a tener que resolver como X, ahora lo voy a tener que resolver como A, y cosas así. Y la fuente de las expectativas, en primer lugar, la gran fuente de expectativas es el texto normativo. Otra fuente de expectativas súper importante son los casos previos que se resolvieron. Otra fuente de expectativas importante es como, digamos, cuál es tal vez el rol público o político que se está buscando. Y por eso, en gran medida, lo que hace la Academia Judicial, la Facultad de Derecho, es orientarnos precisamente a identificar fuentes de expectativas, a interpretarlas y a generar. Entonces, es como todo este contexto histórico, político en el que se da, que permite generar las expectativas. ¿Qué van a decir los otros jueces? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es la jurisprudencia? Y va a depender, obviamente, de qué expectativas son más relevantes al momento de ver cuál es el contexto. Por ejemplo, distintas tradiciones pueden tener distintos roles. Pero la fuente de la expectativa aquí que más me importa es el texto jurídico. El texto jurídico y lo que implica ese texto jurídico. El texto de la autoridad normativa. Porque por cuestiones pragmáticas, usualmente se exige al juez, por lo menos que en principio, acuda a esos textos, a esos materiales, ¿cierto? Los famosos materiales, a los materiales jurídicos. Creo que con eso contesto. Bueno, y eso, Cristina, una mano levantada. Sí, no, bueno, ya si quieren ir terminando, pero escuchando a Javier, que creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo sobre el protagonismo del destinatario, que me parece que es un punto importante, por eso destacaba también que yo quiero conservarlo al destinatario, digamos, creo que o sea, no le querría diluir el rol. Pero también, volviendo a Brandon, y hay quizás no tienes que ni responderme ahora, pero en una nota hablas de que concebir esta práctica como de seguimiento de reglas nos llevaría a un regreso, que también mencionó Javier, a un regreso al infinito. O sea, me parece que aquí valdría la pena introducir algo que la teoría del derecho también ya ha hecho, que es la distinción entre justificación interna y externa, ¿no? Con la cual yo creo que el regreso desaparece. O sea, decir que se justifica en términos de reglas que a su vez se tienen que justificar no es la aplicación de otras reglas. La introducción de esta idea de justificación externa justamente trata de poner en evidencia que la justificación de la elección de las reglas que justifican la decisión final no es la aplicación de otras reglas. Y por lo tanto no hay ningún regreso al infinito. O sea, ahí me parece que valdría la pena no solamente poner la opinión de Brandon, que ha sido, digamos, ya conocida sobre la posibilidad de un regreso al infinito, sino también ver cómo los teóricos del derecho han tratado de demostrar que esto no se produce si uno sofistica la idea de justificación. Y que no es siempre la aplicación de una regla. La justificación externa de una decisión judicial no es la aplicación de una regla, con lo cual no hay ningún regreso al infinito. Yo no sé cómo respondes a eso, porque si tú solamente mencionas que habría un regreso al infinito y no dices nada, pareciera que aceptas que lo hay.
¿no? En esa nota que refieres a Brandon. A simple vista, al menos dos cosas. Una es que, claro, cuando lo que se está pensando es que si yo estoy cambiando como una formulación de la regla por otra, lo que estoy haciendo es simplemente hacer eso y se sigue el problema, ¿cierto? Lo que hace la justificación es necesariamente no hacer una formulación de la regla por otra, sino que dar razones de por qué esta formulación es relevante. Esta forma de definirla lo estoy dando. Entonces eso como que nos mueve a otro lado, pero de todas maneras, uno puede... Y no es la aplicación de una regla. Y no es la aplicación de una regla. Claro, la justificación. ¿Por qué estoy haciendo esto en este contexto con este parámetro? ¿Cierto? Entonces, ese por qué, de todas maneras, uno puede, por otros criterios, se puede entender como aplicación de una regla, de la regla de justificación. No, bueno, es que esto es lo que digo yo, si uno entiende bien lo que significa justificación externa, está mal entendido como la aplicación de una regla, porque si no vuelves a llegar al mismo punto. Se puede justificar mal externamente, siempre es correcta, o está fuera del criterio corrección o incorrección. Pero, perdón, si yo entiendo la objeción de Cristina, es que la justificación externa no es seguir una regla. En ese sentido no es aplicar una regla. No, el proveer de razones no, para la formulación de la regla no es una actividad de seguir la regla. ¿No? Al proveer de razones para formular la regla, tú sigues la regla, claro que la sigues de una manera muy reflexiva al justificar la decisión. Pero la formulación el dar razones para apoyar la corrección de la formulación de la regla no es seguir regla. Eso es lo que... Eso es todo el punto. Y que eso hace muy distinta, bueno, ahí vamos a seguir pero eso hace muy distinta la cuestión respecto del argumento Kripke-Wittgenstein del lenguaje privado, ¿no? Que esto es hiperreflexivo. O sea, la producción de reglas y la aplicación de reglas en el sistema jurídico es una actividad hiperreflexiva. No es una actividad de seguir reglas, sino que es una actividad que, digamos, tiene un nivel de reflexividad que la teoría de seguir una regla no conoce, o por lo menos no da cuenta de ello, que sería la objeción principal que yo te diría. Tú tienes detrás tuyo una tradición de sociología del derecho, Weber y Luhmann, ¿no? En que todo lo que apuestan es a la hiperdiferenciación y a la hiperreflexividad de la producción y la aplicación de norma jurídica. Y tú lo que quieres es dar cuenta de esa sociología, de la hiperdiferenciación institucional y la hiperreflexividad en la producción y en la aplicación, porque es una producción hiperreflexiva. Y el presupuesto pragmático del juez es que hay una producción hiperreflexiva, ¿no? de la regla. Y eso tú quieres dar cuenta de ello con una teoría de seguir la regla. Pero una teoría de seguir la regla es una teoría digamos, de una explicación del bedrock convencional. Quiero contestar porque, de hecho, o sea, lo que no fue muy claro, evidentemente, porque lo que estaba diciendo era precisamente eso, que si uno piensa que la justificación es simplemente otra formulación de la misma regla, como que cuando se presenta el problema del seguimiento de reglas, uno no entiende lo que es la justificación. Ahora, si uno dice que eso estoy de acuerdo, entonces la justificación que hace juega como a otro nivel para respaldar por qué elijo esta forma de entender las cuestiones y no. Y en ese sentido corta el primer problema, pero lo que pasa siempre con esto es que dice, bueno, y ahora esa justificación no tiene criterios en sí misma, ya dan otro nivel, no al mismo nivel de la primera norma, criterios de corrección, y si los tuviera, se presenta de nuevo el problema. Ya, pero discúlpame, no es así, porque no se presenta de nuevo el problema, porque no es aplicación de una regla. Corrección no necesariamente está basada en la aplicación de una regla. Pero una epistemología falibilista no es necesariamente entrar en el problema del regreso al infinito en seguir la regla. De acuerdo, pero ahí te voy a decir dos cosas más. Entonces estaba en un pero de nuevo cuando quería contestar. Pero, ¿qué ocurre? Yo diría que lo que hace la justificación es estabilizar pragmáticamente y no fiabilistamente. Por eso Antonio sumó este segundo punto. Pragmáticamente, en términos ideológicos y en términos, digamos, de lo que la comunidad espera, el problema del regreso. Yo creo que, sinceramente, el problema del regreso al infinito en este punto es un regreso en realidad teórico más que práctico. Y eso es, digamos, yo creo que lo que está diciendo Wittgenstein todo el tiempo, no Kripke. La gran crítica a la interpretación de Kripke es, tú lo muestras como que es lo que está diciendo Wittgenstein. Wittgenstein está diciendo, por lo menos yo creo esa lectura, hay muchas lecturas obviamente,
que las reglas sí funcionamos con reglas, sí creemos estar justificados, etcétera, pero si nos ponemos a pensar tal vez mucho más así a la Kripke, caemos en el problema del escepticismo. Entonces, por eso, la justificación hace su trabajo, sin duda, hace su trabajo. Que puede después estar sujeto al seguimiento de regla en términos teóricos, por eso estoy diciendo, tal vez sí, ¿por qué? Porque pueden haber justificaciones correctas o incorrectas. Porque puede haber sido de otra manera, por todas las cosas que pueden ser. Pero yo creo que para esto, este es el último, y por eso estoy de acuerdo con ese punto, en el sentido de que la justificación sí corta, pero corta pragmáticamente por cuenta de la comunidad con la que trabajamos ideológicamente, con que es el rol de la justificación. Pero por otro lado, claro, no se necesita fiabilismo para esto. Se puede seguir siendo normativista, digamos, para esto, pragmatista normativista, para llegar a esa misma conclusión. Eso así lo creo yo. Por eso estoy de acuerdo con que eso corta, pero lo corta en términos pragmáticos, no en términos teóricos, porque a donde yo pueda, uno podría decir, donde yo pueda encontrar un estándar para decir si algo es correcto o incorrecto, uno podría empezar a aplicar el problema del seguimiento de reglas. María Cristina. No, está bien. Yo creo que hay dos modelos de justificación y claro, que si uno siempre lo reduce a uno, siempre llega al mismo problema. Pero si hay auténticamente dos, por hipótesis, salvo que me demuestres que yo no he logrado mostrar que hay dos. Pero si digo que hay dos y que son dos distintos, digamos, lo que estoy diciendo es que no se reproduce el primer problema, que no es el mismo. Y esta era la idea de demostrar que, o sea, de que se puede romper la cadena. Pero si, como tú dices, no hay dos, porque al final siempre voy a caer en el primero, porque aunque quiera salir, no salgo, es decir, que no hay dos. Pero bueno, hay que mostrar que no hay dos y que esta idea de ofrecer razones no es seguir reglas. Claro, o sea, claro, y yo creo que seguir razones sí es aplicar reglas. Entonces, yo creo que hay dos modelos de decisión distintos, en cambio. Me parece que se pueden distinguir dos modelos. Bueno, hay más de dos modelos, pero que aquí hay dos modelos de toma de decisión justificadas y que no hay uno solo. Vuelvo a decir, la reducción a uno, sí, sí, no, pero auténticamente me parece que no era el contexto, que se pueden mostrar las diferencias entre justamente una decisión basada en el seguimiento de reglas y otra justificada en términos de balances, ponderaciones que no son seguimientos de reglas. Correctos ni incorrectos. Siempre nos permitirían decir que es correcto con otro significado de correcto. Cuidado, porque justamente estamos, digamos, haciendo otra cosa. No es un parámetro de corrección, pero que no es idéntico al que ofrece el criterio o lo que nosotros llamamos seguimiento de regla, que está determinado por un parámetro, un criterio ya preestablecido. En este caso no es un parámetro que determina un resultado, pero es un modelo todavía de justificación, probablemente que no garantiza como la aplicación deductiva de una regla, si quizás lo hace en términos probabilísticos y no necesarios, pero de todos modos es un esquema de justificación aceptado diferente del otro. Ok. Ahora sí que es tarde allá, María Cristina. Ahora sí que es muy tarde. Estamos por llegar a la hora de que se pierde el zapatito, como es decir. Sí. Bueno, no nos queda más que agradecerte, María Cristina, por habernos acompañado y por haber sometido a dura crítica a nuestro profesor Sebastián Figueroa, que está con un desafío por delante de satisfacer tus exigencias de rendimiento, y agradecerles a todos ustedes también por habernos acompañado en esta sesión del seminario de los proyectos de investigación de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nos despedimos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Bueno, que estén todos muy bien, cuídense y no dejen agradezco. de ser felices. Gracias, Cristina. Bueno, vamos a Muchas intentar. gracias.
Muchas gracias, en serio. Ha sido Gracias, un gusto, muchas una gracias. discusión estupenda. Gracias.